Cuando entré en la sala del tribunal esa mañana, mi hija Dawn puso los ojos en blanco y le susurró algo despectivo a su marido, David. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El juez levantó la vista, se quedó completamente paralizado y murmuró incrédulo: «Es ella». Toda la sala se quedó en silencio. Ninguno de ellos tenía ni idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Ese juicio lo cambió todo. Me llamo Margit. Tengo 69 años y, hasta hace unos meses, era una abuela normal y corriente. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desconchada que llevaba usando 20 años y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto le gustaban a mi difunto marido. Era una vida sencilla y predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años, fui la madre que lo sacrificó todo por mi única hija, Dawn. Trabajaba por las noches limpiando oficinas, vendía pasteles caseros en el mercado los fines de semana y hacía arreglos para ganar unos euros extra. Todo era para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con David, un hombre arrogante que nunca me dirigió una palabra amable, me tragué mi orgullo y los recibía en mi casa todos los domingos con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensaba que, tras la muerte de mi marido, Dawn y yo nos acercaríamos más. Qué ingenua fui. En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía mutua, mi hija empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes y sus excusas para evitarme cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado el pollo al pimentón que tanto le gustaba, ese que me llevaba horas hacer, pero que siempre la hacía sonreír cuando era pequeña. Puse mi mejor mantel, el que había bordado cuando ella era adolescente, e incluso compré flores frescas para el centro de mesa. Cuando llegaron, David entró en mi casa como si fuera suya. Se dejó caer en el sillón de mi difunto marido y encendió la televisión sin siquiera saludar. Dawn llevaba un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era tan fría como la escarcha de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó. Una voz que parecía pertenecer a una extraña. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por marcharse. «David y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él se sentaba en el sofá, con los ojos pegados a la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola, y necesitamos un lugar más grande para cuando tengamos hijos. Hemos encontrado la residencia perfecta para personas de tu edad». Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Esta era la casa donde Dawn había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado todos los cumpleaños, donde su padre había fallecido cogido de mi mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada fotografía de la pared contaba nuestra historia. «Pero Dawn, esta es nuestra casa. Todos nuestros recuerdos están aquí», le supliqué, con la voz temblorosa, cada palabra quebrándose al salir de mi boca. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», respondió con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Además, la residencia tiene actividades para personas como tú. Estarás mejor allí. Tendrás compañía de tu misma edad». David sonrió con satisfacción mientras comenzaba a medir las habitaciones con la mirada, como si ya fuera el propietario. «Es lo mejor, señora Margit», añadió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba.
Nosotros nos encargaremos de todo el papeleo. No se preocupe por nada. Mi corazón se hizo añicos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me echaba de mi propia casa para dársela a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. No les daría el placer de verme llorar. Necesito tiempo para pensar, murmuré con la poca dignidad que me quedaba. No hay mucho que pensar, mamá, respondió Dawn, levantándose. Ya está decidido. Vendrán a tasar la casa la semana que viene. Y con eso se marcharon. Dejaron mi pollo al pimentón sin tocar, mis flores marchitas y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde una vez fuimos una familia feliz. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina mirando las fotografías de la pared. Dawn de bebé. Dawn en su primer día de colegio. Dawn el día de su graduación. En todas las fotos yo estaba allí, sosteniéndola, abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo era posible que la niña que una vez me dijo que era su héroe, ahora me tratara como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. David trajo a un agente inmobiliario sin avisar. Un hombre con traje gris que recorrió mi casa como si fuera un objeto en venta. Tomó notas, midió las habitaciones y habló de posibles y necesarias reformas, como si yo ni siquiera estuviera allí. Dawn lo acompañaba, asintiendo con la cabeza a cada comentario despectivo sobre mi casa. «Las tuberías son viejas», dijo el agente inmobiliario. «Y estos azulejos de la cocina están pasados de moda. Tendría que cambiarlo todo». Mi marido había colocado esos azulejos con sus propias manos cuando Dawn tenía 10 años. Cada uno de ellos representaba horas de trabajo, amor y esperanza en nuestro futuro. Pero para ellos, solo eran obstáculos para su nueva vida. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando Dawn trajo a casa folletos de la residencia. «Mira, mamá, tiene unos jardines preciosos y los martes hay bingo», dijo con esa voz falsa que utilizaba cuando quería convencerme de algo. «Además, hay una enfermera de guardia las 24 horas del día. Estarás más segura. Más segura». Había vivido en esta casa durante 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Dawn, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que me quitara de en medio. El día que menos lo esperaba, llegaron con unos papeles. David entró como si fuera el propietario, seguido de Dawn y un hombre que se presentó como abogado. «Señora Margit, tenemos todos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma». «¿Transferencia?», pregunté confundida. Creía que iban a vender la casa. Dawn evitó mi mirada. «Bueno, David y yo hemos decidido quedárnosla. Es mejor para la familia conservar las propiedades». Fue entonces cuando lo comprendí todo. No solo querían echarme, querían quedarse con mi casa, el legado que mi marido y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. «No voy a firmar nada», dije con la voz más firme que pude reunir. David se levantó bruscamente, con el rostro completamente cambiado, revelando la agresividad que siempre había mantenido oculta cuando mi marido estaba vivo. «Señora, ya no está en condiciones de tomar decisiones. Dawn es su única heredera y está actuando en su mejor interés». «Esta es mi casa», grité, sorprendiéndome a mí misma con mi propia fuerza. «Y no me voy a ir». «Mamá, no lo hagas más difícil», murmuró Dawn, mostrando por fin cierta incomodidad. «Sabes que no puedes seguir viviendo sola». La semana pasada,
olvidaste apagar la cocina de gas. Era mentira. Nunca había olvidado apagar el gas. Pero David sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. Vamos, Dawn. Tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado carraspeó. Señora, si no firma voluntariamente, tendremos que explorar otras opciones legales. Un procedimiento de incapacidad mental, por ejemplo. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente para quedarse con mi casa. El hombre al que había aceptado como yerno me amenazaba en mi propia sala de estar y yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola frente a ellos. Necesito tiempo, murmuré, derrotada. Tienes una semana, dijo David con frialdad. Después haremos lo que tengamos que hacer. Cuando se marcharon, me desplomé en el sillón de mi marido y lloré, como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por la casa que me estaban quitando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentía traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé en rendirme. Quizás tenían razón. Quizás era demasiado mayor, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Quizás lo mejor era aceptar mi destino y desaparecer en silencio, tal y como ellos querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a dejar que me pisotearan sin luchar. No después de toda una vida de sacrificios y devoción. Al día siguiente, Dawn volvió sola. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Quizás había reconsiderado su decisión. Quizás había venido a pedirme perdón. ¡Qué equivocada estaba! Mamá, he venido hasta ayudarte a hacer las maletas, dijo con esa voz robótica que había adoptado. He traído cajas. Podemos empezar con tu ropa. La miré fijamente, buscando algún rastro de la niña que había criado. Pero solo encontré a una extraña, fría y calculadora. Dawn, por favor, reconsidéralo. Soy tu madre. Por eso precisamente lo estoy haciendo, respondió sin mirarme a los ojos. Porque te quiero, y quiero lo mejor para ti. Amor, eso era amor. Despojarme de mi hogar, de mi dignidad, de todo lo que me quedaba. Eso era amor. Durante las siguientes horas, Dawn empezó a empaquetar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Cogió mis fotos familiares y las metió descuidadamente en cajas. Empaquetó los libros que me había regalado mi marido, la vajilla de mi boda, los manteles que había bordado durante años de noches sin dormir. Este vestido es muy viejo, mamá. No creo que lo necesites, dijo, sosteniendo mi vestido de luto, el que había llevado al funeral de mi marido. Déjalo, le supliqué. Por favor, déjalo. Pero ya lo había metido en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. El colmo fue cuando encontró mi joyero. Dentro estaba mi anillo de boda, los pendientes que mi marido me había regalado por nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había pertenecido a mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja de seguridad, dijo Dawn, metiéndolas en su bolso. Podrían perderse o ser robadas en la residencia. ¡Son mías!, grité tratando de arrebatarle el bolso. Mamá, te estás alterando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidar de ti misma, respondió con esa calma repugnante que me heló la sangre. En ese momento, supe que había perdido a mi hija para siempre. La Dawn que yo conocía había muerto, y en su lugar había una mujer despiadada, manipulada por David
y cegada por la codicia. Esa noche, cuando Dawn se marchó, llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos desmantelar toda una vida. No podía comer. No podía dormir. Me senté en el suelo de mi salón, rodeada de cajas abiertas y recuerdos esparcidos, y me pregunté cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento me había vuelto invisible? ¿Cuándo había dejado de importar? Los días siguientes fueron un infierno. David venía temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empaquetar mis propias cosas. Trajo a unos desconocidos que midieron, fotografiaron y tasaron cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que había que retirar. «La señora tendrá que acelerar el proceso», le dijo David a Dawn. «Los de la mudanza vienen el lunes». Era viernes. Me quedaban 3 días en la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y había sido amada. «¿Y si no termino de hacer las maletas?», pregunté en un susurro. «No te preocupes, mamá», respondió Dawn sin levantar la vista de su teléfono. «Los de la mudanza se encargarán de todo. Solo llévate lo imprescindible». «¿Lo imprescindible?» Como si toda una vida pudiera reducirse a lo imprescindible. Esa tarde, después de que se marcharan, recorrí mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que había pintado mi marido. Me senté en todas las sillas en las que habíamos desayunado, en familia. Abrí todos los cajones que guardaban pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi marido encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no tenían importancia, pero había una carpeta que nunca se había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi marido y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos los lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un viejo libro, marcando una página que hablaba de inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno me llamó la atención de inmediato. Era un testamento fechado solo 6 meses antes de la muerte de mi marido que nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi marido había sido mucho más previsor de lo que imaginaba. Y Dawn, mi querida Dawn, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi marido, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que imaginaba durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido esposo no había sido solo el modesto empleado que yo creía que era. Durante décadas había estado invirtiendo discretamente cada euro extra que ganaba. Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que nunca hubiera podido imaginar, ni en mis sueños más descabellados. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Dawn solo recibiría una pequeña suma si yo fallecía, y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi marido había sido más sensato de lo que yo pensaba. Había visto algo en David que yo me había negado a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi marido era el propietario de todo el edificio donde vivían Dawn y David.
El piso que ellos creían estar pagando mensualmente era en realidad nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban el alquiler, y ese alquiler se depositaba automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta que encontré los extractos bancarios. La cantidad era astronómica. Durante los 2 años transcurridos desde la muerte de mi marido, había vivido como una viuda pobre mientras se acumulaba una fortuna en el banco. Había más sorpresas. Mi marido tenía acciones en la empresa donde trabajaba David. No eran acciones menores, sino una participación lo suficientemente importante como para que pudiera influir prácticamente en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad, que ahora valía millones. Leí y releí todos los documentos, todos los contratos, todos los certificados. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi marido había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz, sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi marido y dirigida a mí. «Mi querida Margit», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado este tesoro que guardaba para ti. Perdóname por no decírtelo mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste muy duro. Siempre te sacrificaste tanto por Dawn y por mí, que quería asegurarme de que nunca te faltara nada». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. También debo confesarte algo. Nunca confié completamente en David. Hay algo en él que no me gusta, una ambición que me preocupa. Por eso lo organicé todo de esta manera. Si Dawn te cuida y te respeta como te mereces, tendrás una vida cómoda. Pero si alguna vez te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi marido había previsto exactamente lo que estaba pasando. Había calado a David desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Usa este poder con prudencia, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Dawn es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado. Tu marido, que te ama por toda la eternidad. Me senté en el suelo de mi salón, rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero, por primera vez en meses, no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y, sí, también de silenciosa satisfacción. Dawn y David pensaban que me estaban despojando de todo. No tenían ni idea de que yo era la propietaria del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba y de propiedades por toda la ciudad. Creían que me estaban echando de mi casa para quedársela, sin saber que esa casa era lo menos valioso que yo poseía. Esa noche no dormí, pero, por primera vez en semanas, no fue por tristeza. Fue porque mi mente estaba trabajando, planificando, calculando. Mi marido me había dado más que dinero. Me había dado poder, y ahora tenía que decidir cómo utilizarlo. El lunes por la mañana amaneció con una ligera lluvia que golpeaba las ventanas. Dawn y David aparecieron temprano con los hombres de la mudanza, esperando encontrarme con las maletas hechas y lista para partir. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, bebiendo té como si fuera un día cualquiera. «Mamá, ¿qué estás haciendo?»,
Los hombres de la mudanza ya están aquí, dijo Dawn con esa impaciencia que había desarrollado. Ya no me voy, respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. David se acercó con esa sonrisa amenazante que yo conocía tan bien. Señora, Margit, ya hemos hablado de esto. No tiene elección. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. Tienes razón, David. No tengo elección. Pero resulta que tú tampoco. Algo en mi tono debió de alertarlos, porque Dawn se acercó con expresión preocupada. ¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando del hecho de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera, dije, tomando otro sorbo de té. Pero no te preocupes, pronto lo entenderás todo. David y Dawn me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que estaba diciendo tonterías. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan, y lo más importante, tenía el poder para llevarlo a cabo. Mamá, basta de juegos, dijo Dawn con irritación. Los de la mudanza están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro. Entonces pueden irse, respondí con calma. Porque aquí no van a mover ni una sola cosa. David se levantó bruscamente. Señora, creo que no entiende la situación. Ya no tiene elección en este asunto. Al contrario, David, dije con calma. Creo que eres tú quien no entiende la situación. Me levanté lentamente de la silla y me acerqué al escritorio, donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo unos pocos que necesitaba para esta conversación. ¿Sabías que tu piso, en el que llevas viviendo 3 años, nunca se ha pagado al verdadero propietario? Dawn frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lo pagamos religiosamente cada mes. Sí, pero lo pagáis a una empresa de gestión inmobiliaria que, a su vez, me ingresa el dinero a mí. Porque yo soy el propietario de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. David fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Vives con una mísera pensión. Vivía de una pensión porque así lo elegí, respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Mi marido era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Les mostré una de las escrituras de la propiedad. Dawn la tomó con manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que me estabais echando de mi propia casa para quedárosla vosotros. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que tengo. David le arrebató el documento a Dawn. Se puso pálido mientras lo leía. Esto tiene que ser falso, un documento falsificado. Puedes verificarlo cuando quieras, dije con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, te animo a que lo hagas. Dawn se derrumbó en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque yo misma no lo supe hasta hace 3 días. Tu padre mantuvo este secreto para protegerme. ¡Qué visionario era! David comenzó a dar vueltas por la habitación, claramente agitado. Esto lo cambia todo, Dawn. Si tu madre es realmente la propietaria del edificio, eso significa que puede desalojarnos cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han pagado puntualmente durante 2 años. Completé la frase por él. No puedes hacer eso, dijo Dawn con voz quebrada. Somos familia. ¿Familia?
La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Como cuando ibas a declararme mentalmente incompetente para robarme mi casa. Como cuando empaquetaste mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando te llevaste las joyas de mi madre. Dawn empezó a llorar. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de auténtico terror. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto». Todo fue idea de David. «¡Dawn!», gritó David, furioso porque ella lo estaba culpando. «Es verdad», continuó ella ignorándolo. «Él me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidar de ti misma». «¿Y tú le creíste?», pregunté sintiendo que mi corazón se rompía una vez más. ¿Conoces tan poco a tu madre que le creíste a él en lugar de a tu propia intuición? Los hombres de la mudanza, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron, confundidos. «Disculpe, ¿se lleva las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en una hora». «No», respondí con firmeza. «No se va a mover nada de aquí. Pueden irse». David se acercó a mí con esa agresividad que siempre había mantenido oculta. «Esto no ha terminado, vieja. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos». «Adelante», dije, imperturbable. «Mientras tanto, espero que tengas suficiente dinero ahorrado para encontrar otro lugar donde vivir. Porque el primer día del mes que viene, recibirás una orden de desahucio». «No puedes hacernos esto», gritó David perdiendo por completo la compostura. «Puedo y lo haré, pero no te preocupes, seré justa. Te daré los 30 días que permite la ley». Dawn se levantó bruscamente del sofá. «Mamá, por favor, tienes que entenderlo. David me dijo que si no te convencía para que te mudaras, me dejaría. Dijo que no podía soportar vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma». «¿Y eso justifica todo lo que me has hecho?», pregunté. «¿Justifica que me trates como basura? ¿Que empaques mis recuerdos sin cuidado? ¿Que te lleves las joyas de tu abuela?». «Te las devolveré ahora mismo», dijo Dawn, buscando desesperadamente en su bolso. «Es demasiado tarde para eso, Dawn». David se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. «Señora, Margit, podemos llegar a un acuerdo. Dawn está embarazada. ¿De verdad vas a echar a tu nieta a la calle?». Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dawn estaba embarazada y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y me enteré como parte de un chantaje. «¿Es cierto?», le pregunté a Dawn. Ella asintió entre lágrimas. «Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial». «Como la sorpresa de echarme de mi casa», respondí, aunque sentía que mi determinación comenzaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de mi marido en su carta. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. Dawn necesitaba aprender, y su hijo o hija merecía crecer con valores diferentes a los que David le estaba enseñando. La noticia del embarazo me desarmó por un momento, pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio ni los meses de sufrimiento por los que me habían hecho pasar. «Felicidades por el bebé, Dawn», le dije con una calma que me costaba mantener. «Pero eso no cambia lo que me hiciste». «Mamá, por favor», suplicó Dawn. «Piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela?». «Su abuela siempre ha estado aquí», respondí. «Fuisteis vosotros quienes decidisteis deshaceros de mí».
David intentó una última manipulación. Señora. Margit, si realmente tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que se merecía. ¿Una familia unida? ¿Como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente? ¿Como cuando pusiste a mi hija en mi contra? Yo nunca... Cállate, David. Lo interrumpí con una autoridad que no sabía que poseía. Ya he escuchado suficientes mentiras tuyas. Los de la mudanza se habían marchado, dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Dawn lloraba en silencio. David daba vueltas como un animal enjaulado, y yo me sentía extrañamente tranquila por primera vez en meses. «Esto es lo que va a pasar», anuncié. «Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo, no quiero verte por aquí a menos que sea una verdadera emergencia». «¿Y después?», preguntó Dawn con voz quebrada. «Después, veremos si has aprendido algo sobre el respeto y la familia». David estalló. «Esto es chantaje emocional. Estás utilizando tu dinero para manipularnos». ¿Manipulación? La palabra me hizo reír con amargura. ¿Como cuando tú usaste mi supuesta incompetencia mental para manipularme? ¿Como cuando usaste el amor de una madre para chantajearme? Es diferente, murmuró David, pero ya ni siquiera se lo creía él mismo. Tienes razón, admití. Es diferente, porque yo realmente tengo el poder que estoy usando. Dawn se levantó del sofá con movimientos lentos. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? Sí, respondí sin dudar. Pero no creo que David esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es?, preguntó ella, aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa sincera y verdadera por todas las humillaciones que me habéis infligido. Quiero que admitáis que me habéis tratado como basura, y quiero que David admita que todo esto ha sido idea suya. David se sonrojó de ira. Nunca voy a humillarme delante de ti. Entonces, prepárate para mudarte, dije simplemente. Dawn lo miró suplicante. David, por favor, es mi madre, es tu suegra. Podemos tragar nuestro orgullo por nuestro hijo. ¡No!, gritó. No voy a doblegarme ante esta vieja manipuladora. El insulto quedó flotando en el aire como una bofetada. Dawn abrió la boca, viendo por fin a su marido sin las lentes del amor ciego. «Anciana manipuladora», repetí en voz baja. «Interesante. ¿Eso es lo que realmente piensas de mí, David?» «No», murmuró Dawn. Pero él ya había perdido el control. «Sí, eso es lo que pienso. Una anciana y amargada que no soporta ver feliz a su hija. Por eso se inventó toda esta historia del dinero». ¿Inventado? Me acerqué al escritorio y saqué más documentos. También inventé estos extractos bancarios. Inventé estas escrituras de propiedad. Inventé estos certificados de acciones. Puse cada documento sobre la mesa del comedor, uno por uno, hasta que la superficie quedó cubierta con pruebas irrefutables de mi fortuna. Dawn se acercó y comenzó a examinar los papeles con manos temblorosas. «Dios mío, mamá. Esto es real. Todo es real». «Muy real», confirmé. «Y ahora entiendes por qué tu marido está tan desesperado por desacreditarme». David intentó una última jugada. «Dawn, no puedes creer que tu madre haya ocultado todo esto durante años. Es una mentirosa». «No», gritó Dawn de repente, sorprendiéndonos a todos. «Basta, David. Basta ya».
Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tienes razón. Te traté como basura. Te quité tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad. Y lo peor es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga». «Dawn, no la escuches», intentó David, pero ella lo ignoró por completo. Me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre los peligros de que vivieras sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando lo único que querías era estar en tu casa. «Dawn, cállate», le ordenó David. Pero ya era demasiado tarde. «No me vuelvas a decir que me calle», le gritó ella. «Estoy harta de tus manipulaciones. Harta de que me utilices para hacer daño a mi madre». El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Dawn había defendido algo que creía correcto, en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su marido. David la miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Si eliges a tu madre antes que a mí, Dawn, esta relación se acaba». Dawn se quedó inmóvil durante un momento, asimilando el ultimátum. Entonces, para mi sorpresa, se enderezó y lo miró directamente a los ojos. «Entonces se acabó», dijo con una voz que nunca le había oído antes. David se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Durante años había controlado cada decisión, cada pensamiento, cada movimiento de ella. Y ahora, por primera vez, ella le había dicho que no. «No lo dices en serio», murmuró con una sonrisa nerviosa. «Estás embarazada, Dawn. No puedes criar a un hijo sola». «No estaré sola», respondió Dawn, mirándome por primera vez en meses, con algo que se parecía al amor. «Tengo a mi madre». Pero yo no estaba dispuesta a perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches de llanto, la sensación de haber perdido a mi única hija. Todo eso no desapareció con unas pocas palabras. «Dawn», le dije suavemente. «Agradezco que finalmente hayas abierto los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó». Su rostro se entristeció. «Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». David, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, adoptó una actitud diferente. De repente se arrodilló frente a mí con una mirada de arrepentimiento que sabía que era falsa. «Señora Margit, tiene razón. Todo fue culpa mía. Convencí a Dawn de que usted no podía cuidar de sí misma. La presioné para que tomara decisiones difíciles. Por favor, perdóneme». Lo miré, sintiendo una mezcla de satisfacción y disgusto. Era patético verlo humillarse después de meses de arrogancia. «¿Ahora me pides perdón, David? ¿Cuando descubres que no soy la anciana pobre e indefensa que creías que era?» «Estaba terriblemente equivocado», continuó con esa actuación que también conocía. «Déjame compensarte. Podemos ser una familia feliz». «¿Una familia feliz?», repetí. ¿Como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente? Eso fue un error. Como cuando me llamaste anciana manipuladora hace 5 minutos. David tragó saliva, dándose cuenta de que cada palabra que había dicho se estaba utilizando en su contra. Estaba enfadado. No sabía lo que decía. «No», dije con firmeza. Sabías perfectamente lo que decías. Estabas mostrando tu verdadera cara por primera vez. Me volví hacia Dawn, que observaba la escena con una mirada de vergüenza y dolor. Y tú, Dawn, durante meses me trataste como si fuera una molestia. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No,
admitió con voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar arreglar las cosas. ¿Cómo? Dawn miró a David, que seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí. Dejándolo, dijo finalmente. Dejando a este hombre que me convenció para que traicionara a la única persona que me ha amado incondicionalmente. David se levantó bruscamente. No puedes hablar en serio. Vas a tener un hijo mío. Voy a tener un hijo mío, respondió Dawn con una determinación que me llenó de orgullo a pesar de todo. Un hijo al que no quiero que crezca viendo cómo su padre manipula y maltrata a su abuela. Dawn, estás cometiendo el mayor error de tu vida, amenazó David. El mayor error de mi vida fue casarme contigo, replicó ella. David nos miró a ambos con puro odio. Esto no ha terminado. Voy a luchar por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que los dos estáis locos. ¿Con qué dinero vas a luchar?, le pregunté con calma. Porque mañana por la mañana voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que tengo suficientes acciones en tu empresa como para influir en las decisiones de personal? David palideció por completo. No te atreverías. ¿Después de todo lo que me has hecho? Por supuesto que lo haría. Eso es abuso de poder, murmuró. ¿Como cuando abusaste del amor de mi madre para manipularme?, intervino Dawn. ¿Como cuando abusaste de mi confianza para ponerme en su contra? David se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no acaba aquí, dijo con voz llena de rencor. Voy a destruirlas a las dos. Adelante, inténtalo, respondí imperturbable. Pero hazlo desde otro lugar, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. ¿1 hora? Dijiste que teníamos 30 días. Eso era cuando Dawn estaba contigo. Ahora que estás sola, no hay razón para que sigas viviendo en mi propiedad. David cerró la puerta de un portazo, haciendo que toda la casa temblara. Dawn y yo nos quedamos solas por primera vez en meses, rodeadas de un pesado silencio y de documentos que demostraban una realidad que aún nos costaba asimilar. «Mamá», murmuró Dawn después de un largo rato, «¿podrás perdonarme alguna vez?» La miré, a esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira, que había traicionado a su madre por un hombre que no valía nada, que estaba embarazada y sola. «No lo sé, Dawn», respondí con sinceridad. «Me has hecho mucho daño». «Lo sé», susurró. «Y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensártelo». «¿Empezando por qué?» «Empezando por devolverte las joyas de tu madre», dijo, sacando la pequeña bolsa que había cogido días antes, «y preguntándote si puedo quedarme aquí esta noche. No tengo ningún otro sitio a donde ir». Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija embarazada y sola, y sentí que mi corazón se ablandaba un poco. «Una noche», dije finalmente. «Pero mañana empezaremos a hablar de cómo vas a recuperar mi confianza». Dawn asintió con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Gracias, mamá. Prometo que voy a arreglar las cosas». Pero yo sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba llegaría en los días siguientes. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Dawn se quedó en su antigua habitación, que yo había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día, caminábamos por la casa como dos extraños educados, hablando solo de lo necesario,
el desayuno, el tiempo, sus náuseas matutinas. Pero yo la observaba. Observaba cada gesto, cada palabra, cada intento de Dawn por recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años mi hija hacía cosas por sí misma sin esperar que otra persona las resolviera por ella. Lavaba los platos inmediatamente después de comer. Mantenía su habitación impecable e incluso empezó a ayudar con las tareas domésticas sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras regaba mis violetas junto a la ventana, Dawn se acercó con una taza de té en las manos. «Mamá, ¿podemos hablar?» Asentí sin volverme a mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. «He estado pensando mucho estos últimos días», comenzó, sentándose en la silla donde David solía sentarse como un rey. «Sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice». Y dije, seguí regando mis plantas, esperando. Me he dado cuenta de que no fue solo David quien me cambió. Yo le permití cambiarme. Elegí creerle, en lugar de confiar en mi propio corazón. Finalmente me volví para mirarla. Tenía profundas ojeras y parecía más delgada a pesar del embarazo. Era evidente que no había dormido bien. «¿Y por qué crees que pasó eso?», le pregunté. Dawn suspiró profundamente. «Porque era más fácil culparte a ti que afrontar el hecho de que me había casado con el hombre equivocado». Esa sinceridad me tomó por sorpresa. Esperaba excusas, justificaciones, pero no esa confesión tan cruda. Cuando David empezó a quejarse de que lo visitabas demasiado, en el fondo sabía que estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que eras dependiente que aceptar que él era egoísta. Se puso las manos sobre el vientre, donde apenas se notaba el embarazo. Cuando empezó a sugerir que te mudaras a una residencia, supe que estaba mal. Pero él me convenció de que era por tu propio bien. Y yo quería creerle, porque eso significaba que no tenía que enfrentarme al verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí, y que nunca iba a Gitana Nauris a cambiar. En los días siguientes, Dawn empezó a contarme cosas que me helaban la sangre. Cómo David la había aislado gradualmente de sus amigos, convenciéndola de que eran una mala influencia. Cómo controlaba cada euro que gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían manejar el dinero. Cómo la había convencido de dejar su trabajo porque las verdaderas esposas se dedicaban al hogar. «¿Y nunca se te ocurrió hablar conmigo de esto?», le pregunté una tarde. «David me dijo que no lo entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que si te contaba nuestros problemas, me dirías que lo dejara. Y él no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio, mientras yo creía que era feliz. Y cuando por fin había intentado acercarse a mí, ya era demasiado tarde porque David la había programado para que me viera como el enemigo. 2 semanas después de que David se marchara, Dawn recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. «Es el administrador del edificio», dijo con voz temblorosa. «David está en el vestíbulo. Dice que tiene derecho a subir porque sigue siendo mi marido». «¿Y qué le has dicho?» «Que no quería verlo. Pero no se va. Está gritando que va a llamar a la policía, que esto es un secuestro». Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió. «Dile al administrador que voy para allá. Voy a hablar con él».
Mamá está muy enfadado. No sabemos de lo que es capaz. Exacto, respondí. Por eso tengo que bajar. Cuando llegué al vestíbulo, encontré a David furioso, gritándole al pobre gerente del edificio, que temblaba detrás de su escritorio. «Esa vieja loca ha secuestrado a mi esposa», gritaba David. «Quiero que llame a la policía ahora mismo». «Buenas tardes, David», dije con voz serena. Se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Era evidente que había estado bebiendo. «Tú, devuélveme a mi mujer ahora mismo». «Dawn está exactamente donde quiere estar», respondí. «Y si no abandonas mi propiedad inmediatamente, seré yo quien llame a la policía». «Esto no es tu propiedad. Eres una mentirosa». Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogada, poniéndolo en altavoz. «Victoria», dije cuando respondió. «Soy Margit. Tengo aquí a un hombre enfadado que se niega a abandonar mi edificio. ¿Podrías confirmar que soy la propietaria legal?» «Por supuesto, señora Margit», respondió la clara voz de mi abogada. «Usted es la única propietaria del edificio situado en...» David se quedó en silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El gerente lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza, comprendiendo finalmente la situación. «¿Necesitas que te aclare algo más, David?», le pregunté después de colgar. «Esto no ha terminado», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Tienes razón», admití. «Porque mañana hablaré con tu supervisor en la empresa y al día siguiente con el banco que te concedió el préstamo para tu coche. Los contactos son útiles cuando se tiene suficiente dinero». David se marchó sin decir nada más, pero yo sabía que volvería. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, el día del juicio llegó como una tormenta que habíamos estado esperando. David había cumplido su amenaza y nos había demandado por alienación parental y manipulación financiera, solicitando la custodia total del bebé que Dawn estaba esperando. Esa mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Dawn entró en mi habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá, tengo miedo», confesó. «¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita Ed a mi bebé?». La abracé por primera vez en meses, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. «Eso no va a pasar», le aseguré. «Tenemos la verdad de nuestro lado». Cuando llegamos al juzgado, David ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio familiar, pero esta vez no me intimidó. Tenía algo que él nunca tendría: la tranquilidad de alguien que sabe que está en el lado correcto. Dawn y yo nos sentamos en nuestro banco. Ella llevaba un vestido morado que resaltaba su embarazo de 5 meses, y yo llevaba los pendientes que mi marido me había regalado por nuestro aniversario. Estábamos preparadas. El abogado de David comenzó su argumentación, describiéndome como una mujer vengativa que había utilizado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, chantaje emocional y una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija hubiera crecido. Cuando llegó nuestro turno, mi abogada Victoria se levantó con elegancia y comenzó a presentar las pruebas. Mensajes de texto en los que David insultaba a Dawn. Grabaciones en las que amenazaba con dejarla si no me echaba de mi propia casa. Testimonios de vecinos que habían oído sus gritos y abusos. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista y me miró fijamente. «Señora, ¿Margit Hoffman?», preguntó incrédulo. «Sí, señoría», respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó las gafas y me estudió detenidamente.
¿Trabajó usted en el Tribunal de Familia hace 30 años? Mi corazón se detuvo. Sí, señoría. Fui secretaria del juez Müller. Usted me ayudó cuando era un juez en prácticas. Me enseñó a organizar los expedientes. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible. Toda la sala se quedó en silencio. Dawn me miró con asombro. David palideció, y yo sentí como si el mundo se hubiera detenido. «¿Señoría?», murmuré. «Soy el juez Erik Larsen», continuó el juez. «¿Me recuerda?». Y entonces lo vi. Bajo el cabello gris, las arrugas y la autoridad, se encontraba el joven tímido que había trabajado en mi oficina décadas atrás. El chico al que había defendido cuando otros abogados se burlaban de él. Al que había animado cuando dudaba de sus capacidades. «Erik», murmuré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. «Por supuesto que te recuerdo». El juez sonrió, y por un momento volvió a ser aquel joven inseguro que buscaba aprobación. «Nunca olvidé su amabilidad, señora Margit. Usted me dijo que algún día sería un gran juez, cuando ni siquiera yo lo creía». David y su abogado intercambiaron miradas de pánico. Sabían que habían perdido antes incluso de empezar.